1973. Al respecto, existen distintas interpretaciones. O sea, el hecho de que haya sido un fenómeno multicausal, que múltiples causas lo hayan provocado, en eso hay coincidencia. Pero que en lo que no hay coincidencia es en la importancia de esos factores, cuál es el factor más importante y cuál es menos importante. Y eso está dado y por las diferentes interpretaciones que existen respecto al tema. Los distintos historiadores tienen distintas visiones. Eso está marcado también por su ideología o su idea política, básicamente. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a leer distintas interpretaciones del quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973, y también vamos a hablar de cómo se llevó adelante el mismo proceso de intervención militar. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Bien. Como les decía, si bien existe consenso en establecer la multicausalidad histórica del quiebre democrático que ocurrió en Chile el 11 de septiembre de 1973, este acontecimiento sigue teniendo distintas interpretaciones que dan más o menos importancia a los factores anteriormente descritos. Algunas de estas visiones historiográficas son las siguientes. Primero vamos a ver la fuente número 1, que fue escrita por Edgardo Benninger. Vamos a ver la contextualización de la fuente. Edgardo Benninger, que es un economista académico y político chileno, en 1965 y 1973 fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile. Entre 1987 y 1989 también fue vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano y ayudó a la formación de la concertación de partidos por el no. Bueno, ¿qué dice él? Podríamos decir que tiene como una visión como de centro, por así decirlo. Dice así: podemos pues afirmar que la crisis de la democracia en Chile fue fundamentalmente un fenómeno político, que teniendo antecedentes relevantes y causas remotas en nuestra historia se manifiesta de modo incipiente en la primera mitad de la década del 60, para adquirir virulencia creciente a partir de 1965 y culminar dramáticamente en el periodo 70-73. Lo ocurrido en Chile fue un proceso que sufrió una aceleración de ritmo inusitada, impulsada por una diversidad de factores, algunos paralelos, otros secuenciales, todos ellos interrelacionados. ¿Cuáles son los elementos principales de este proceso? La radicalización ideológica de los partidos, con la consiguiente polarización del sistema político y el predominio del purismo ideológico, y el rechazo frontal a toda visión discrepante y por ende la concepción de la política como un combate. El vaciamiento del centro y el desplazamiento radicalizado hacia la izquierda de 2/3 del espectro político dejó aislada a una derecha también en declinación, afectada por una creciente percepción de amenaza a sus valores e intereses fundamentales. La formulación de proyectos globales excluyentes o planificaciones globales fue la consecuencia directa de la ideologización de los partidos. Marcó la ruptura de los consensos básicos respecto al orden económico. En ese contexto, no es de extrañar que se fuera produciendo el cuestionamiento de la democracia convencional desde la izquierda de modo absolutamente consecuente con su postura marxista-leninista y una simultánea desvalorización del orden político democrático por parte de una derecha que no le reconocía ya capacidad para defender sus intereses fundamentales. Entonces, básicamente, lo que dice esta fuente es que la principal razón que explica la intervención militar del 11 de septiembre de 1973 sería la polarización política y el hecho de que el centro ideológico, que debería haber tratado de aminorar esa polarización, no jugó ese rol, sino que también participó dentro de quiso tener un proyecto único, global, excluyente, que no escuchaba a los demás, y eso hizo que la polarización se profundizara. Bien, la fuente número 2 fue escrita por Sofía Correa, que es doctorada en historia
Entre 1996 y 2010 asesoró a Mineduc y dirigió el equipo interdisciplinario de Historia y Ciencias Sociales que elaboró el marco curricular y programas para esta área académica de la Universidad de Chile desde el 2003. Yo creo que Sofía Correa podría representar una visión más cercana, como por ejemplo a la visión como de la socialdemocracia, tipo PPD, una cosa de ese tipo. Más o menos, según me dice. Dice así, al conflicto político interno cada vez más exacerbado se añadió la presión del gobierno de Estados Unidos, que había intentado por todos los medios evitar el ascenso de Allende a la presidencia y que al fracasar esta estrategia estuvo resuelto a no darle respiro. Richard Nixon, entonces presidente de los Estados Unidos, hizo saber su decisión de hacer reventar la economía chilena. Esto suscitó a instancias de las compañías y el gobierno norteamericanos el boicot al comercio exterior y a las potenciales fuentes de crédito a las que hubiese podido recurrir el Estado de Chile, lo que aunado a la paralización de la inversión privada y al desabastecimiento interno acarrió graves repercusiones económicas y políticas para el gobierno. Bueno, ¿qué hace esta fuente? Le da al factor económico un rol importante en el colapso del gobierno de la Unidad Popular y dentro de ese factor económico resalta mucho la intervención extranjera, como un factor importante en cómo se desencadenó el hecho, en este caso la intervención del gobierno de Estados Unidos. Continuamos. Después dice, Cristian Gamuri es doctor en Historia y abogado, académico de la Pontificia, él escribió en la siguiente fuente, en su Historia de Chile 1891-1994, académico de la Pontificia Universidad Católica, donde ha sido director del Instituto de Historia en distintos periodos. Su obra se ha enmarcado en la historia contemporánea europea y chilena, y su labor actual está centrada en la historia reciente de Chile. Es miembro de la Academia Chilena de Historia y fue parte de la Comisión Bicentenario. Bueno, él también tiene una visión, yo diría, como cercano como a la izquierda socialdemócrata chilena, que sería el partido podría ser por el lado del PPD, más o menos. Dice así. Esperen un poquito. Ya pasa. Perdón por la interrupción, pero... Ya. Ok, continuamos. Entonces, dice así. Cristian Gamuri dice así. Para quien mira la historia de Chile entre 1970 y 1973, no puede quedarle duda de que las Fuerzas Armadas chilenas, o al menos la mayoría de sus integrantes, pese a su odio al marxismo, no querían dar un golpe de Estado al iniciarse el gobierno de la Unidad Popular, y quizás hasta fines del año 1972, a pesar de las presiones de Estados Unidos. Y si lo dieron finalmente fue porque la situación del país fue deslizándose hacia el caos. Siendo así, resulta extraño a primera vista que ese golpe no buscado, dado aparentemente para salvar la democracia chilena, fuese exageradamente cruento sin necesidad, más extraño aún que a poco andar se transformara en una sombría y férrea dictadura que duró 17 años e hizo de la democracia su enemigo teórico y real. ¿Es que tras la actitud salvífica de los uniformados había otra realidad oculta? ¿O esa evolución fue fruto de diversas circunstancias que se fueron encadenando, como la personalidad de Pinochet y la cultura de las Fuerzas Armadas chilenas? ¿O hubo algo de las dos cosas? ¿Ya? Bueno, ¿cuál es su interpretación? Finalmente da a entender que más que los factores externos, los factores internos son los predominantes, que el mal manejo del gobierno que llevó a la situación caótica al país. Y esa situación caótica hizo que justificó la intervención de las Fuerzas Armadas, que en su momento se negaron durante un tiempo a hacerlo, hasta que finalmente las circunstancias del país hizo que ellos se sintieran, según la visión del autor, como obligados a intervenir. ¿Ya? Después,
la fuente número 4. Esta fuente número 4 ya representa la visión de la izquierda chilena, llamada la izquierda más radical, podríamos decir, qué sé yo, los Frente Amplio, Partido Comunista, por ahí va el asunto. ¿Ya? Dice así, contextualización de las fuentes. Los autores son Historia Contemporánea de Chile, volumen 3, Historia, Identidad y Movimiento, Gabriel Salazar y Julio Pinto. ¿Quiénes son Gabriel Salazar y Julio Pinto? Gabriel Salazar es un historiador chileno, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En 2016 recibió el Premio Nacional de Historia. Entre 1970 y 1973 militó en el MIR y fue detenido tras el golpe de Estado entre 1976 y 1985. Vivió en el exilio y es uno de los fundadores de la corriente historiográfica llamada la Nueva Historia Social. Por otro lado está Julio Pinto, que es un historiador chileno, ganador del Premio Nacional de Historia del año 2016. Obtuvo un doctorado en Historia en la Universidad de Yale y actualmente ejerce como profesor en la Universidad de Santiago de Chile. Ya, vamos a ver lo que dice el fuente número 4. Cuando se repite que una de las razones del quiebre de la democracia en Chile en 1973 fue la intolerancia y la polarización e ideologización nacional, se está hablando en parte del antiguo terror de las élites a presentir que la nación podía escapárseles de las manos. El abismo era tal precisamente porque el gobierno de la Unidad Popular les disputaba un terreno que durante tanto tiempo había sido el suyo, el del Estado, y el de un proyecto nacional cuyo principal instrumento era ese mismo Estado. A partir de 1972, las movilizaciones de grandes y medianos empresarios, los paros de los transportistas y de los gremios profesionales desbordaron sus propios liderazgos políticos. Entonces, ¿qué está dando a entender? Que también las causas de la intervención militar serían eminentemente políticas y tiene que ver con que supuestamente el proyecto de la Unidad Popular, que quería apropiarse del Estado y darle ciertas características especiales, no supo conducir o no pudo conducir a la población, a sus seguidores, y sus mismos liderazgos fueron rebasados por sus seguidores, que comenzaron a actuar por sí mismos y radicalizaron aún más el ambiente, lo que llevó a la intervención de los militares. Finalmente, vamos a concluir con esta visión de las fuentes, o esta presentación de las distintas interpretaciones de la intervención militar de 1973, con la presentación de Gonzalo Vial, que sería un historiador de derecho. ¿Qué dice ahí? Gonzalo Vial, 1930-2009, fue un historiador, periodista y abogado chileno. Tras el golpe de Estado colaboró en la redacción del Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile, en el que se denunciaba un supuesto plan de sectores de izquierda para dar un autogolpe. Esto le valió muchas críticas, pues la existencia del plan fue descartada. Fue ministro de Educación durante los años 1978 y 1979 y entre 1990 y 1991 integró la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que elaboró el llamado Informe Rettig. Bueno, ¿qué es lo que dice Gonzalo Vial? Dice así: en primer lugar, lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1963 no fue una casualidad, no fue un azar histórico, algo que pasó porque sí. A mi juicio, el 11 de septiembre de 1973 no es eso, sino la culminación necesaria de una grande y profunda crisis de Chile y de su sociedad. A mi juicio, esta crisis era fundamentalmente política, hecho que se manifiesta en tres cosas. Primero, en Chile habían desaparecido todos los consensos entre los chilenos, salvo uno: el respeto a la democracia formal, esto es, a los mecanismos de renovación periódica de la autoridad a través de una libre votación popular. Sin embargo, en los años 60 se descubrió que para atacar discriminadamente a ciertos grupos sociales o económicos, primero a los agricultores, después a los propietarios norteamericanos de la gran minería del cobre, se podía reformar la Constitución, y que con eso se podía herir a los grupos minoritarios en forma completamente arbitraria y discriminatoria, y sin derecho ninguno a reclamo. Todo quedó sujeto, incluso los derechos más esenciales, a la voluntad de las mayorías,
esa fue la primera manifestación de la crisis política. Segundo, la segunda manifestación de la crisis política fueron los vicios de los partidos políticos, vicios derivados del hecho de no estar regulados por la Constitución de 1925 ni por las leyes posteriores. Por último, el mal de los partidos fue su ideologización, lo que condujo a los partidos ideológicos, que son los que ponen en práctica las planificaciones globales, a llevar a cabo modelos completos de sociedad que hay que imponer a toda costa. Esta ideologización de los partidos condujo a la polarización de la política chilena, que abrió el camino a la crisis insolucionable que terminó el 11 de septiembre de 1973. La ideología de la violencia fue la gota que rebalsó el vaso y así se rompió el último consenso, es decir, el respeto a los mecanismos democráticos. O estos ayudaban al triunfo popular o debía prescindirse de ellos. Pero esta crisis no fue tan solo política, hubo también una crisis económica. También es indudable la existencia de una gran crisis educacional, de una baja brutal en la calidad de la educación y especialmente de la educación básica, la única que recibía y recibe la inmensa mayoría de los chilenos. A este cuadro debe agregarse la crisis social, concretada en un desarrollo social irregular, positivo para ciertos sectores y débil o inexistente para otros. Por último, hay que consignar la existencia de una crisis moral, de la exacerbación del odio entre los chilenos. Entonces, para Gonzalo Vial, básicamente, fundamentalmente, la intervención militar se justifica por factores políticos, ¿ya? Entre ellos, la extrema polarización que se vivió en el país y que hizo que los partidos solamente dejaran de lado totalmente la negociación y en algún momento, cuando avanzó esa polarización a nivel extremo, también dejaran el último consenso que podía salvar a la democracia, que era la idea de respaldar a la salida institucionales por votación como forma de resolver los conflictos. Cuando se dejó de lado eso por la violencia como salida para resolver los conflictos entre los grupos, estos grupos que disputaban el poder, obviamente ahí se pavimentó el camino para que llegara la intervención militar. Eso según la visión de Gonzalo Vial. Bien, eso sería como las distintas visiones que hay sobre la intervención militar del 73. Pero ahora vamos a ver cómo se llevó a cabo esa intervención. Primero, todo parte así. La idea de llevar a cabo la intervención tuvo su origen en la Armada y en la Fuerza Aérea, no en el Ejército. ¿Ya? Esa es la figuración que tuvo el Ejército posteriormente. Los líderes de estos sectores de las Fuerzas Armadas, José Toribio Merino y Gustavo Lee, de la Fuerza Aérea, respectivamente, hicieron partícipes a Augusto Pinochet, recientemente nombrado comandante en jefe del ejército, luego de la renuncia del general Carlos Prat. Así, temprano el día martes 11 de septiembre, distintos destacamentos militares ocuparon las principales sedes del poder a lo largo de todo el país, sorprendiendo a los seguidores del gobierno que no pudieron ofrecer mayor resistencia a la ofensiva. En La Moneda, posteriormente, se registró el enfrentamiento más importante, ya que el presidente Allende se negó a entregar el poder a los militares. El intercambio de apreciaciones entre ambas partes duró un par de horas y quedaron registradas en diversas transmisiones radiales. Al no rendirse el presidente, las fuerzas militares procedieron a bombardear y tomar el control del Palacio de Gobierno. Frente a esto, Allende se quitó la vida en La Moneda y en el transcurso de la tarde se constituyó un nuevo gobierno en su lugar. Este estuvo compuesto por una junta militar integrada por Augusto Pinochet, Gustavo Lee, José Toribio Merino y César Mendoza. César Mendoza era quien dirigía Carabineros en ese tiempo. De esta manera comenzó una nueva etapa en la historia de Chile en la que la institucionalidad democrática se vio suspendida por casi 2 décadas. Exactamente 17 años. ¿Ya? Eso es. Entonces, en resumen, lo que acabamos de ver hoy día
son las distintas interpretaciones que existen sobre los factores, las causas que llevaban a la intervención militar. Obviamente podemos ver que difieren entre las distintas tendencias historiográficas según la visión política del historiador. Obviamente existe le dan más importancia a unos factores que a otros. Por lo tanto, lo que lleva a que en realidad no haya o sea, cada uno tiene que elegir la interpretación que más le convence, obviamente. ¿Ya? ¿Qué más? También vimos cómo se desarrolló la intervención militar del 1923, cómo se fraguó, por así decirlo, cómo se fueron configurando los hechos que se dieron ese mismo día, cómo se fueron dando las situaciones que finalmente llevaron a que el gobierno de Allende dejara de existir y comenzara el régimen militar. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿No? Ya pues. Ok. Dígame. Pero aún no está claro que el debate si es que se suicidó o no, pues lo dejo. ¿Que el debate qué cosa? Si se suicidó o no. Sí. O sea, al parecer existe más evidencia del suicidio, pero hay personas que todavía dicen que no. Claro, son todavía cosas que están ahí como abiertas, temas que siguen abiertos, por así decirlo. Rocío, basta. Ya, ok. Necesito ahora que enciendan sus